¿Existen riesgos psicológicos propios en las poblaciones que viven sometidas al riesgo sísmico? ¿Cómo incorpora la cultura de un pueblo el fenómeno sísmico? ¿Puede predecirse el comportamiento humano durante un terremoto y así evitar riesgos? Estos interrogantes y otros no menos importantes son los que se propuso responder el primer Congreso Latinoamericano sobre Comportamiento Humano en Zonas Sísmicas que sesionó esta semana en la provincia de San Juan. Profesionales sanjuaninos y de provincias vecinas, junto a estudiosos del tema de distintos países americanos, debatieron y analizaron numerosas ponencias y de ellas se extrajeron importantes conclusiones. Venimos a saldar una deuda que la ciencia tiene con la humanidad, afirmó en el acto inaugural el ingeniero Tulio Abel del Bono, rector de la Universidad Nacional de San Juan, institución que, junto a la Fundación Ambientalista Sanjuanina, organizó el Congreso. Y el sentido de sus palabras, al igual que las de las otras autoridades presentes, fue claro. El progreso que se ha dado en el estudio de materiales y diseños constructivos sismorresistentes no se ha correspondido con un interés similar por comprender las razones y pautas del comportamiento de los seres humanos que viven en zonas sísmicas. El impacto cultural de los terremotos, la planificación ante el riesgo sísmico y la elaboración de programas educacionales en zonas sísmicas fueron las áreas temáticas que se abordaron desde un enfoque multidisciplinario durante 4 intensas jornadas de trabajo. No es casual que San Juan sea sede de un congreso que tiene por fin estudiar la conducta del hombre ante algo que afecta de manera tan ineludible su hábitat, el riesgo sísmico. 3 terremotos destructivos en casi medio siglo se llevaron demasiado, pero también enseñaron mucho. El terror y la muerte dieron paso a la reconstrucción. El trabajo de muchos años tuvo siempre un objetivo claro: hacer de San Juan una ciudad segura en la que al efecto devastador de un sismo no se sumara el riesgo de viviendas precarias no resistentes. Que los problemas ocasionados por los terremotos no son solamente patrimonio de ingenieros, geólogos y eventualmente arquitectos es algo que este primer Congreso Latinoamericano de Comportamiento Humano en Zonas Sísmicas se ha encargado de plantear claramente. Por ejemplo, en el papel que cumplen los medios de comunicación social durante la catástrofe y después de ella ha sido analizado por una ponencia que ha presentado la profesora Marlene Bermúdez Chávez de Costa Rica, profesora e investigadora de la Escuela de Ciencias de la Comunicación. Y un trabajo muy interesante, los desastres naturales en la prensa escrita de Costa Rica. Esto implica, sin duda, en primer lugar, un país como Costa Rica, donde el sismo, el terremoto, es parte de las cotidianidades que deben enfrentar los habitantes de aquel país. Sí, efectivamente, tenemos, igual que en Argentina, 2 placas en el Océano Pacífico que están chocando y otra placa en el Mar Caribe. Y esto, como podemos ver en la imagen, ocasiona sismos y terremotos frecuentes. Cada punto de estos es el epicentro de uno de los sismos. Este año tuvimos uno de 8 puntos en la escala Richter en la parte de Limón, que nos ocasionó bastantes problemas. De este modo, la Comisión Nacional de Emergencias del país, que viene trabajando desde hace 5 años, porque desde hace 5 años para acá estamos a 3 eventos naturales importantes por año, huracanes, terremotos, y se ha pensado en tomar en cuenta la parte de los medios, porque los medios determinan cada vez más y en gran medida el comportamiento de la población. La población toma sus decisiones de qué hacer durante el desastre y después con base en lo que los medios señalen. ¿Cuál es el comportamiento de los medios, de acuerdo a lo que han podido ustedes analizar, a partir de un hecho concreto, tenemos entendido? Sí, bueno, quisiéramos que los medios explicaran a la población que se trata de un choque de placas
en fin, que explicaran en el lenguaje popular. Sin embargo, como podemos apreciar, los medios, casi en un 60%, 2/3 partes, informan, y eso quiere decir que en un 60% le dicen a la población que el piso se rajó así, que la herida de la persona fue así, que la pared se rajó acá, que hubo tantas réplicas al sismo, pero solamente hay 1/3 de reportajes que son un lugar especial donde se podría explicar, analizar, desarrollar contenidos educativos. Desarrollar contenidos educativos, y muy poco artículo de opinión donde se llama a los políticos a tomar conciencia del papel preventivo a corto, a mediano y largo plazo. Entonces, en ese sentido, no estamos en nada satisfechos con la labor de los medios, que se torna, que toma el sismo, el terremoto como una mercancía. Justamente en las portadas que ustedes han tomado para analizar, se advierte con alguna claridad este tipo de, llamémosle, explotación algo sensacionalista, ¿no? Sí, exactamente. En esta lámina, que no es la más dramática que presenté al Congreso, podemos ver que se señala "sigue temblando". En lugar de señalar medidas preventivas, explicativas, educativas, se le dice a la población: compre el diario, alármese porque sigue temblando. Ese es uno de los elementos que hemos estudiado en cuanto a o sea, la alarma que se mantiene en los titulares, la cuantificación de los daños, 100 millones de colones en pérdidas, tantos muertos, tantas casas dañadas. Entonces, hay una serie de elementos, componentes de los titulares, que tienen como fin vender aquel sismo como mercancía. Claro. Y ustedes habían trabajado también un poco lo que ocurre con los contenidos de tipo preventivo, educativo, que se pueden difundir a través de los medios, cómo varían a lo largo de un evento, por ejemplo, un sismo. Ajá. Bueno, en esta lámina podemos observar, Costa Rica tiene 4 diarios, o sea, cada día tenemos 4 diarios y hay 3 semanarios. En los 4 diarios podemos observar que las medidas preventivas en los 9 días posteriores al sismo se tocan solamente un día. Es decir, en el primer diario, a los 2 días de ocurrido el evento, se saca un afiche que colóquese debajo del marco de las puertas, etcétera, etcétera, pero solamente uno de los 9 días donde aparece la información. ¿Algún tipo de información de tipo preventivo, educativo? Educativo, sí. Como el tiempo se nos estaba acabando, nos quedaba un último gráfico que tiene que ver con cómo va cayendo el interés de los medios por el hecho del terremoto, del sismo. Pero yo te quisiera preguntar también por las recomendaciones que has hecho en este Congreso de Comportamiento Humano en Zonas Sísmicas. Sí, bueno, antes de entrar a las recomendaciones, podemos ver que la información se aborda primero en los 2 primeros días, decae a la mitad en el tercero y el cuarto, y después del cuarto la información decae porque es una norma periodística buscar otro tema de interés. Y así los desastres naturales constituyen uno de los temas principales del sensacionalismo, junto con la vida de los ricos y famosos, la lujuria, etc. Y el deporte. Y el deporte. Concretamente, ¿qué se propone entonces en el marco de atender el comportamiento humano en zonas de alto riesgo sísmico como Costa Rica y como San Juan en Argentina? ¿Cuáles serían estos parámetros, estos criterios? Bueno, yo he atendido sobre todo las recomendaciones que se refieren a los medios de educación, de comunicación, y una de ellas es que la Comisión Nacional de Emergencias de Costa Rica, como ente oficial encargado, debe coordinar mayormente con los periodistas para ofrecerles contenidos técnicos de profesionales, que los periodistas se especialicen en temas de desastres, porque el periodista no puede haber un periodista nuevo cada vez que hay un desastre. Claro. Y no es solamente dar la noticia, sino transmitir recomendaciones, qué tipo de precauciones se deben de tener, en fin, lo que ayude a la gente a sobrellevar el momento de la tragedia. El periodista tiene que estar formado en esta área. También, por supuesto, hay que evitar las palabras sensacionalistas. Aquí no hemos visto todas, pero tenemos muchas: violento, terror, sacudido, miedo, etcétera. Que no ayudan a que la gente supere el shock que causa. Shock, sí. Bien, el tiempo se nos ha terminado. Les agradecemos a la profesora Marlene Bermúdez Chávez de Costa Rica, de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva, por habernos acercado también a este programa de la Universidad y Sociedad, justamente
parte de las ponencias que se han analizado en estos días en el primer Congreso Latinoamericano de Comportamiento Humano en Zonas Sísmicas. Vamos a una pausa y luego retornamos con otros de los expositores y de los panelistas de este importante congreso. Decíamos que el primer Congreso Latinoamericano de Comportamiento Humano en Zona Sísmica había planteado un nuevo enfoque de la problemática del terremoto y de los accidentes telúricos. En este bloque tenemos dos especialistas, una invitada de Estados Unidos, la doctora Patricia Bolton, que está a mi izquierda, y a su lado alguien que es bastante más conocido porque es sanjuanino, es el ingeniero Juan Carlos Castano, que tiene una vasta trayectoria como investigador, docente. El tema en muchas ocasiones ha estado vinculado con la cuestión sísmica. Recordemos sus viajes a China y a Chile justamente hace unos años. Y ellos van a un poco hacer el puente entre lo que han sido las disciplinas que tradicionalmente estaban vinculadas al problema del sismo y las que ahora se están incorporando como parte de un ataque integral al problema que causan los sismos. Doctora Patricia Bolton, su ponencia tiene que ver con el papel de los especialistas de planificación y diseño en promover medidas para reducir los daños causados por los terremotos. Esto es, de qué manera diversas disciplinas tienen que converger en lo que puede ser planificar, construir, desarrollar hábitat que ofrezcan poco riesgo para el ser humano en la zona sísmica. ¿Es así? Sí, hay una cadena de acciones o de decisiones que resultan en un ambiente construido que está resistencia a los terremotos. Y en esta cadena los especialistas tienen un papel muy importante para pasar el conocimiento y las aplicaciones a las autoridades y a la gente, de los ciudadanos también. Y como describo en esta exposición, que es el papel de los profesionales, de los ingenieros, arquitectos, científicos sociales, planificadores, todos esos, ayudar, apoyar en el proceso de desarrollar reglamento, o si no hay reglamento, para guiar el proceso de construcción más seguro. Usted es estadounidense, es de los Estados Unidos de Norteamérica. Yo le quiero preguntar un poco, porque hay vastas zonas de aquel país que tienen problemas sísmicos, ¿cómo se está haciendo esto? ¿Se respeta en general, por ejemplo, en California, que es una de las zonas más afectadas por los sismos? ¿Se respeta ese tipo de criterio o no? Y en todo caso, ¿cuáles son los problemas que están enfrentando a nivel de tratar de lograr una planificación adecuada respecto de los sismos? Sí, pues el proceso es más avanzado en California, porque California tiene terremotos con frecuencia y otras partes de los Estados Unidos tienen riesgo grande, pero los terremotos son tan históricos que es difícil estimular acción para preparar. Pero en California es bien desarrollado estas acciones para preparar, para mitigar los daños en futuros terremotos también. Todavía hay cosas que hacer, pero en California tienen acciones de las autoridades del estado. Por ejemplo, hay una política bien construida sí. en el nivel del estado, y en muchas de las comunidades locales hay agencias que toman un papel de liderazgo. Sí. Usted esta mañana nos contaba que la idea era que además la gente sepa qué hacer cuando hay un terremoto hasta que llegue el auxilio oficial, que a veces demora, y demora bastante. ¿Cómo se organiza esto? Sí, pues en California hace 4 o 5 años el programa de educación incluye el concepto que es importante que los ciudadanos sean preparados para responder ellos mismos, porque cuando hay un terremoto grande, las autoridades, las agencias de emergencia están
ocupados, son cuantas cosas que hacer que no pueden atender a cada familia, pero el comportamiento humano después de terremotos, como dicen los estudios sobre esto, dicen que la gente puede responder con racionalidad, con un eficaz, y por eso educar a la población que ser preparada y ellos tienen la responsabilidad de preparar y responder ellos mismos, y para ayudar a algunos otros vecindades, vecinos. Que hayan sido víctimas. Sí. Con el ingeniero Juan Carlos Castano vamos a hablar del Congreso globalmente, porque usted ha tenido responsabilidades en la organización, en el comité científico, además de hablar del tema del riesgo sísmico. Yo creo que un poco lo que decía la doctora Bolton sirve de introducción para decir por qué se ha hecho este Congreso latinoamericano en San Juan. Bueno, este Congreso latinoamericano realmente fue un poco, digamos, lanzarse a una aventura, porque realmente a nivel, a lo menos latinoamericano, no conocíamos de un Congreso que abarcara un tema tan importante como el comportamiento humano en zona sísmica. Por eso se hizo un acta acuerdo entre la Fundación Ambientalista Sanjuanina y la Universidad Nacional de San Juan, ¿no es cierto? Cada uno nombró un coordinador, yo por la Universidad Nacional de San Juan, y desde hace aproximadamente 1 año y 2 meses o 3 meses que estamos nosotros organizando este Congreso. Gracias a Dios, hasta ahora se está desarrollando muy bien, con participantes muy distinguidos del exterior y también de nuestro país, de distintas provincias, especialmente después de San Juan, en cantidad Mendoza. de expositores, Mendoza, Tucumán, Salta, ¿no es cierto? Realmente hemos tenido una concurrencia importante y de mucha calidad. Ahora, el objetivo fundamental del Congreso, dentro del comportamiento humano en zona sísmica, era analizarlo desde 3 puntos de vista. Por un lado, el impacto cultural de los terremotos, ¿no es cierto? Tratar de averiguar a través de experiencias realizadas por distintos especialistas, especialmente psiquiatría, sociología, etcétera, ¿no es cierto?, sobre cómo impactan los terremotos en la conducta de las personas, claro. Pero no solamente el terremoto en el momento que ocurre sino en la emergencia, sino en toda época. Claro. ¿No es cierto? ¿Qué pasa con la persona que vive en zona sísmica? Si como nosotros los sanjuaninos. Como nosotros, si eso influye en nuestro carácter, en nuestra personalidad, en nuestra forma de ser. Después, el segundo aspecto era la planificación y riesgo sísmico, pero fundamentalmente también dirigido a la conducta y al comportamiento. O sea, aquí entran a jugar factores como el preguntarnos por qué los gobernantes no actúan como tienen que actuar, teniendo en cuenta los antecedentes sísmicos que tenemos en nuestras provincias, ¿cierto? Y nos encontramos de que no hay ningún tipo de planificación para la emergencia. ¿O cuál es el riesgo tolerable en todo caso? Claro, el riesgo tolerable. Y el tercer tema es los programas educacionales en zona sísmica, porque todos sabemos de que la población, como decía la doctora, está dispuesta a participar, a colaborar, pero tenemos que enseñarles, tenemos que decirles cómo tienen que comportarse, qué tienen que hacer en cada uno de los momentos, inmediatamente después del terremoto, a la hora, a las 2 horas, a las 5 horas, etcétera, hasta incluyendo cómo tratar a los heridos, todos esos aspectos. Ingeniero, con el arquitecto Fernández que nos está esperando, vamos a hablar de este tema educativo. Con usted quiero que toquemos rápidamente el tema del riesgo, porque sé que usted ha dicho algunas cosas que han aparecido en la prensa local sobre, por ejemplo, la cantidad de viviendas que en San Juan no están preparadas para afrontar un sismo o que tienen problemas de sismicidad. ¿Por qué no desarrollar un poco este concepto que creo que puede ser interesante? Bueno, yo en una de mis exposiciones dije claramente lo siguiente, de que la culpa de que, digamos, en San Juan escondamos un poco el problema sísmico es tanto de la población como de los científicos como de nuestros gobernantes. Por un lado, la población que quiere sentirse segura, ¿no es cierto? Y dice, bueno, nosotros tenemos una norma sismoresistente, entonces estamos asegurados. Pero la norma sismoresistente nos asegura de acá para adelante lo que vamos a construir o lo que se construyó de acuerdo a norma y código. ¿Y lo que no? ¿No es cierto? Por otra parte, dicen, el último terremoto, ¿no es cierto?, no pasó nada en San Juan, entonces podemos estar tranquilos. Está equivocada el punto de vista, porque el último terremoto tuvo su epicentro a 70 kilómetros de acá y el terremoto del 44 lo tuvo a 15 o 18 kilómetros, y todos sabemos que cuanto más cerca del epicentro las posibilidades de daño son mayores. Claro. Y además las evidencias geológicas nos muestran que a lo mejor podemos tener un terremoto a 10 kilómetros de acá. Entonces tampoco eso es una cosa que nos debe decir, bueno, no nos debemos preocupar.
Por otro lado, tenemos el problema de los que estamos trabajando en la parte técnico-científica, que normalmente, ¿no es cierto?, nuestros trabajos son de mucho nivel científico e investigativo, pero muchas veces nuestros resultados no son divulgados. O no son divulgados o no tienen la terminología apropiada para que la gente lo entienda. Lo entienda la gente y lo entienda aquel que está en la parte de planificación. Y por último está el gobernante, ¿no es cierto?, que realmente atrasa las soluciones como consecuencia de que siempre tiene grandes problemas coyunturales y piensa de que esto no va a llegar nunca, pero hay que tener cuidado porque puede llegar. Ahora, lo que quiero decir como conclusión es de que de todas las ponencias que se han puesto acá en el Congreso, hemos llegado a la conclusión de que la única provincia que tiene una muy buena organización para la preparación en caso de desastres por terremoto es la provincia de Mendoza, que está trabajando muy bien. Y creo que nosotros aquí en San Juan debemos darle más importancia al problema sísmico. Debe haber... no solo con las normas de construcción. No solamente con las normas, debe claro. haber, hay un 35-40% de la construcción de San Juan que no es sismo resistente. Entonces debe haber un organismo aglutinador que dirija los pasos y debe haber programas educacionales amplios para todos los niveles de la población, especialmente para las escuelas primarias, ¿no es cierto?, con los cuales podamos nosotros concientizar del problema sísmico. Ingeniero Castano, le agradezco mucho. Doctora Bolton, gracias por estar en este programa de la Universidad y Sociedad, y vamos a volver sobre el tema, se lo prometo. Muchas gracias, vamos a un corte y vamos a la parte final del programa de hoy. No se levanten quietos, por favor. Mira, pedale. Ojo, ahora sí. Ya en la parte final de este programa de Universidad y Sociedad, dedicado fundamentalmente a difundirle a ustedes, los televidentes, este primer Congreso Latinoamericano de Comportamiento Humano en Zona Sísmica, vamos a decir que la afirmación que dejara el ingeniero Castano al terminar el bloque anterior de que San Juan no es la provincia que mejor ha logrado armar su estructura preventiva respecto del tema sísmico, ha dejado inquietud, sin duda, en ustedes y en nosotros. Está con nosotros un sanjuanino que hace mucho que no está en San Juan, el arquitecto Esteban Fernández. Es uno de los responsables de una serie de iniciativas que en Mendoza sabemos están funcionando muy bien respecto del tema sísmico, respecto del tema educativo. Y acá esta mañana cuando hablamos dijimos, vamos a aclarar, hablar de educación para el sismo no es hablar de enseñarle a los chicos a meterse bajo el banco. No. Arquitecto Fernández, bienvenido a la provincia. Y bueno, ¿qué es esto de educar para el sismo? Y educar para el sismo es incorporar el concepto de riesgo sísmico a la producción material e intelectual de una sociedad, haciendo la diferencia de que San Juan tiene historia viva, en Mendoza el último sismo 1861 ya no la tiene, entonces el trabajo es mayor. Claro, ahora en San Juan, a pesar de que hay una historia viva, hay gente que se acuerda porque lo vivió, hay como un bloqueo, no se advierte una producción artística, por ejemplo, literaria, respecto al terremoto. Es solamente una fecha en enero, con calor, y el resto del año... Bueno, pero usted dijo educación. Sí. Pongamos arriba conocimiento en el más amplio sentido de la palabra, ¿sí? Entonces, un programa de educación en la sociedad tendría que abarcar varias áreas. Uno sería la política, la educación, la ciencia y la técnica y el desarrollo, y el manejo operativo. Yo con educación no solamente le voy a enseñar que al niño se meta debajo del banco, a mí me interesaría que desde el inicio del proceso de educación a ese niño se le incorporara el concepto de que está viviendo en una zona sísmica y que no es un problema. Entonces ese niño después va a ser gobernador, intendente, chofer, maestro, no sé cuál va a ser su actividad en la sociedad, pero si lo tiene incorporado al concepto, se va a notar en la producción material intelectual. Y usted dijo de la música y el teatro, también tienen que ver con la educación. Si educación es el más amplio concepto de lo que es la o de lo cultural, conocimiento. Claro. Bueno, con teatro se puede educar riesgo sísmico, con la música se puede educar riesgo sísmico. Yo diría el caso de que tiene el petizo. Usar las formas populares también. ¿Qué tiene el sismo? ¿Qué?
Concretamente, ¿cómo se ha trabajado en Mendoza? ¿Qué experiencia hay? Porque Castano decía que en Mendoza hay una buena red para contener la emergencia. Claro, ahí es la decisión política y de todos los gobiernos. No solo de un partido. No de un partido de otro. Hay una continuidad. Que un gobierno como el de Felipe Llaver decide llevar adelante el mapa de microzonificación sísmica, después toma la posta Bordón y la sigue tomando ahora Gabriel y con esta temática. Entonces, ¿y qué se ha hecho? Continuidad. Se ha hecho también el trabajo técnico, suponemos que es lo que se hace en San Juan, determinarlo. No se ha hecho con San Juan. La zona, pues, la zona de riesgo. Pero la diferencia que hablaba Castano, es esta diferencia que hace que en Mendoza aparentemente se haya empezado a trabajar en el tema de educar a la gente en el sentido más amplio. Y bueno, ahí está la decisión política y la... ¿Qué acciones, por ejemplo? Claro, la ley. Ah. Las dos cámaras, a través de una gestión de Carlos Aviagle, que es un representante justicialista, hay un proyecto de declaración y un proyecto de ley. Por uno de ellos es obligación incorporar a la currícula de educación la problemática del riesgo sísmico. Y por la otra, casi se lo emplaza al Ejecutivo a que lleve adelante las gestiones ante la Nación para llevar adelante los estudios de microzonificación. Entonces ahora el medio está esperando ese conocimiento de cómo se va a comportar el suelo para ponerlo sobre la mancha urbana, bueno, elaborar los mapas de riesgo, cómo va a influir en los códigos, qué terrenos van a resistir más y menos, etcétera, etcétera. Y en base a eso también darse acciones con la gente que vive en esos lugares, porque... No, eso es defensa civil, la respuesta es fantástica. Porque ellos ¿cómo ya está trabajando? Porque acá no pasa lo mismo, usted lo habrá escuchado en el Congreso. Ya está en la educación, está en la currícula, es obligación de las escuelas enseñar. Y ya está en defensa civil, pero defensa civil ha formado instructores. Entonces esos instructores están trabajando con jefes de manzana, con uniones vecinales, con organizaciones intermedias. Entonces eso libera a Defensa Civil también de una responsabilidad muy grande. Solo no la puede hacer las cosas. Gracias, arquitecto. Lamentablemente recién hemos empezado a entrar en este tema de lo que significa la educación para las poblaciones que viven en zonas de alto riesgo sísmico como es Mendoza, como es San Juan. Vamos a volver del tema porque con el ingeniero Castano también hemos tomado este compromiso. A ustedes les decimos que el programa de hoy está terminando, nos queda nuestro habitual noticiero respecto de la actualidad universitaria. El próximo sábado volverá entonces Universidad y Sociedad. Muchas gracias y buenas tardes. En tu sonrisa y tu ansiedad, saber tus sueños y compartirlos con los míos. Elegir una escuela donde cursar el secundario no es fácil. Para quienes ya optaron por uno de los establecimientos que dependen de la Universidad Nacional de San Juan, se dictará a fines de octubre un ciclo informativo. Durante su transcurso, los alumnos de séptimo grado podrán, junto a sus padres, informarse sobre los planes de estudio, títulos, orientaciones y horarios de la Escuela Industrial, la Escuela de Comercio y el Colegio Central Universitario. Habla el corazón. La preinscripción para estos tres colegios y para el ciclo informativo se recibirá los días 14, 15 y 16 de octubre en horarios de 9 a 16 en la planta baja de la Escuela Industrial. El único requisito es la presentación del documento de identidad.
final que estamos conociendo. Debemos remontarnos a 50 años atrás, por lo menos. La mayoría de los sanjuaninos saben que la Universidad Nacional de San Juan fue creada en 1973 a través de la Ley 20.367, promulgada el 10 de mayo de ese año por el Poder Ejecutivo Nacional. Pero el proceso que culminó con la creación de esta Casa de Altos Estudios en San Juan se remonta a finales de la década del 30. Concretamente, en 1939, la sanción de la ley que dio origen a la Universidad Nacional de Cuyo permitió que nuestra provincia contara con la primera unidad académica universitaria, la Escuela de Ingeniería, luego Facultad, dependiente de esta Casa de Altos Estudios con sede en Mendoza. La flamante Universidad Nacional de Cuyo había movilizado tras de sí buena parte de los jóvenes de San Juan, Mendoza y San Luis, que se nuclearon en una federación cuyana que llegó a tener su propio órgano de difusión. Esta será una característica del proceso histórico que culminará con la creación de la Universidad Nacional de San Juan. La sociedad local jugó un rol decisivo para concretar cada uno de los hitos que permitieron llegar a la instalación en nuestra provincia de una casa de altos estudios. En este recuerdo de los orígenes de nuestra universidad, hemos mencionado a la Escuela de Ingeniería. Su primer director fue el ingeniero Rogelio Boero. El prestigio y la excelencia científica de esta escuela le permitió en 1946 convertirse en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Cuyo, que incluía la Escuela Industrial Domingo Faustino Sarmiento. La fecundidad de las tareas académicas y científicas permitió el surgimiento de los institutos de ingeniería en minas, de investigaciones hidráulicas y de materiales y suelos, entre otros. Con el tiempo, esta facultad pasó a denominarse Facultad de Ingeniería, Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Entre las carreras que se agregaron, hay que destacar las de Geología y Arquitectura. La oferta educativa de la provincia se amplió también en 1947, con la creación del profesorado normal, que originalmente funcionó como anexo en la Escuela Normal Mixta Sarmiento, dando a los maestros la posibilidad de graduarse como profesores en Ciencias y Letras. En 1960, con la creación de nuevas especialidades, este anexo se transformó en el Instituto Nacional del Profesorado Secundario, bajo el rectorado del prestigioso historiador Héctor Domingo Arias. En San Juan, la creación de este instituto significó poseer un centro regional superior que, trascendiendo su mera fase educativa, se convirtió en un foco cultural que alcanzó a las provincias vecinas. Para lograrlo, necesitó el estímulo y sostén que le brindó la comunidad. A fines de los años 50 se crearon en San Juan, dependientes del Estado provincial, la Escuela de Periodismo Sarmiento, el Instituto Superior del Magisterio y el Instituto Superior de Artes para dar respuesta a las inquietudes crecientes de la juventud de la época. En 1962 se inició en la Escuela de Periodismo un movimiento para que se creara una universidad provincial que los incluyese. Esto originó un movimiento pro-universidad que, con marchas y contramarchas, logró que en 1964, a través de la Ley 3092, se creara la Universidad Provincial Domingo Faustino Sarmiento. Con sus carreras orientadas a las humanidades, sociología, ciencias políticas, educación, antropología, periodismo, artes y música, esta universidad vino a completar el panorama que ofrecía la Facultad de Ingeniería y el Instituto del Profesorado. Es sobre la base de estas tres instituciones que se va a crear la Universidad Nacional de San Juan. Nacional. A principios de la década del 70, el gobierno nacional impulsó la creación de universidades estatales en el interior del país. Así, provincias como San Luis, Catamarca y Salta lograron sus propias casas de altos estudios.
En San Juan existía una fuerte corriente de opinión favorable a la creación de una universidad nacional, al punto que se formaron comisiones para estudiar la posibilidad de concretar este anhelo. Obviamente, los sectores más comprometidos con este proyecto provenían de la Universidad Provincial Sarmiento y del Instituto Nacional del Profesorado. A ellos se sumarían luego docentes de la Facultad de Ingeniería, Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Cuyo. Por su parte, el gobierno provincial contrató los servicios de un experto para que asesorara en la elaboración del proyecto de la nueva universidad. Todas estas iniciativas y esfuerzos lograron que el 10 de mayo de 1973 el Gobierno Nacional promulgara la Ley 20.367 por la que se creaba la Universidad Nacional de San Juan. La primera meta se había alcanzado, pero se necesitarían varios meses para que el proceso de poner en marcha la nueva Casa de Altos Estudios se concretara. La Ley 20.367 establecía en su artículo 6º que la Universidad Nacional de San Juan estaría integrada por la Facultad de Ingeniería y Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, la Escuela Industrial Domingo Faustino Sarmiento y la Escuela de Comercio Libertador General San Martín, provenientes de la Universidad Nacional de Cuyo. Por el artículo 7º se incorporaba el Instituto Nacional del Profesorado Secundario, dependiente hasta entonces del Ministerio de Cultura y Educación de la Nación. Y en el artículo 8º se disponía la transferencia de la Universidad Provincial Sarmiento, el Colegio Central Universitario y un terreno de 10 hectáreas en el que actualmente funciona el Hogar y Club Universitario, conocido como El Palomar. Un mes después de la promulgación de esta ley, en junio de 1973, se nombró un delegado organizador para la nueva universidad. Con esto empezó a efectivizarse el proceso de integración de las distintas unidades que conformarían la Universidad Nacional de San Juan. Este proceso culminó el 10 de octubre de 1973 con la incorporación de la Universidad Provincial Sarmiento a la estructura de la nueva Casa de Altos Estudios. Este día, por representar la integración efectiva y definitiva de la Universidad Nacional de San Juan, fue elegido para celebrar cada año el aniversario de su creación. Sería largo detallar el proceso de organización de la nueva universidad, en cuyo transcurso se creó una nueva estructura académica. Solo recordaremos que inicialmente, a través de la Resolución 1 de 1974, se estableció la existencia de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, la Facultad de Artes, la Facultad de Humanidades y el Instituto del Profesorado. El área académica docente es en la que se asienta y la que vitaliza la actividad universitaria. El objetivo de los proyectos y acciones que en ella se encaran es el de mejorar la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje y optimizar los recursos humanos dedicados a ello. Así, teniendo como marco las pautas aprobadas por el Consejo Superior, comisiones de docentes de todas las facultades han encarado la elaboración de nuevos planes de estudio. Para ello, esta universidad cuenta con el asesoramiento del doctor Pedro Lafourcade, reconocido pedagogo a nivel internacional. Optimizar la labor de los recursos humanos dedicados a la enseñanza es el objetivo que ha llevado a las autoridades de esta casa a promover medidas que favorezcan una mayor dedicación funcional del personal docente, a las que se suma la actualización de las normas que conforman el régimen de dedicaciones y compatibilidad. La carrera docente, entendida como los pasos o niveles que debe transitar un docente para ingresar, permanecer y ascender en el escalafón, será este año una meta cumplida no solo de parte de las autoridades universitarias, sino de los mismos docentes que ahora están debatiendo el tema y elevarán sus propuestas.
El mejoramiento del aprendizaje universitario es el objetivo de un programa interdisciplinario, el PIMAU, que este año ha desarrollado una intensa actividad. La problemática educativa actual y la renovación de los métodos de enseñanza han sido algunos de los temas abordados en numerosos talleres, charlas y seminarios que han contado con la presencia de disertantes de reconocido nivel internacional. Y esta preocupación por elevar la calidad académica ha estado y está presente en todas las unidades académicas de la universidad, que han dictado numerosos cursos de posgrado y han participado activamente en la creación de nuevas carreras de doctorado. En cuanto a las carreras de grado, una nueva oportunidad se sumó este año a la oferta educativa de la Universidad Nacional de San Juan. La carrera de Estudios Teatrales que inició este año su dictado en la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes. El área académica tiene también a su cargo la responsabilidad de la orientación vocacional de quienes van a ingresar a la universidad. La tarea se cumple en la Dirección de Psicología y Psicopedagogía mediante el contacto personal entre jóvenes y orientadores, pero también llega a todos los estudiantes secundarios de la provincia a través del programa de orientación vocacional ocupacional, encarado desde hace 2 años por esta área y el Servicio de Educación a Distancia del Área de Extensión Universitaria. Por su parte, los establecimientos de enseñanza secundaria que dependen de la Universidad Nacional de San Juan, también este último año, de importantes medidas como la titularización de sus docentes y la creación de la Junta de Clasificación Docente, viejas aspiraciones de los profesores de la Escuela de Comercio, la Escuela Industrial y el Colegio Central Universitario. Y precisamente este año, para quienes aspiran a ingresar a estas escuelas, la Universidad Nacional de San Juan ha implementado un ciclo informativo. Los objetivos de este ciclo de información son dar a conocer las distintas carreras que se cursan en los colegios secundarios dependientes de la universidad, que son Escuela Industrial, Colegio Central Universitario y Escuela de Comercio. Explicar cuáles son las características generales y particularidades de cada uno de ellos, exigencia en cuanto a horario y las actividades que se desarrollan en los mismos. ¿En qué va a consistir específicamente el ciclo informativo? Va a consistir primero en una charla general a realizarse en un cine céntrico y después en una segunda etapa visitas guiadas a cada uno de los establecimientos de enseñanza secundaria. ¿Asisten solamente los chicos o pueden ir acompañados de alguien? Los chicos están invitados a concurrir con una persona mayor, que puede ser el padre, la madre o la persona que los acompañe en el momento de la decisión o elección de la carrera de su preferencia. ¿Dónde, en qué horarios y qué días se pueden inscribir o preinscribir quienes estén interesados en participar en este ciclo? Los interesados en preinscribirse para este ciclo informativo tienen que concurrir a la Escuela Industrial Domingo Faustino Sarmiento los días 14, 15 y 16 de octubre en horario de 9 a 16 horas. ¿Esta inscripción es válida no solo para la Escuela Industrial, sino para los 3 colegios? Exactamente, no interesa a qué escuela aspira a ingresar el chico. Lo que hacemos ahora es una preinscripción general para los aspirantes a cualquiera de las 3 escuelas. En esa preinscripción se les va a informar también qué días y a dónde deben concurrir para la charla informativa. Exactamente, en el momento de la inscripción se les va a dar un boletín informativo que va a contener el número de inscripción que le toca al aspirante. De acuerdo con ese número, figura en el boletín el cronograma según el cual el chico deberá concurrir a cada una de las etapas previstas en el ciclo de información. Esto porque seguramente se inscribirán muchos chicos y ha sido necesario distribuirlos en grupos. Exactamente, de acuerdo con las estadísticas que tenemos hasta el momento, los aspirantes a ingresar oscilan entre 2.500 y 3.000 alumnos en general para los 3 colegios. Entonces han sido divididos en grupos de acuerdo con la capacidad de la sala en que se va a realizar la reunión. Esta preinscripción del 14 al 16 de octubre en la Escuela Industrial, ¿cuál es el requisito? Basta con presentar el documento nacional de identidad. ¿El ciclo se va a dictar en qué días? Los días 22, 23 y 24 de octubre.
Bueno, además está recalcar la importancia de la asistencia de quienes están interesados en hacer su secundario en alguno de los 3 colegios de la universidad, y no solo la de los chicos, sino también la de los padres. Por supuesto, porque nosotros aspiramos a que el alumno, cuando rinda su examen de ingreso, conozca las exigencias y los planes de estudio que el colegio le ofrece. Muchas gracias. De nada. Gran parte de las tareas que hacen posible que la Universidad Nacional de San Juan funcione eficientemente no están a la vista. Al área de apoyo administrativo corresponde la poco conocida pero indispensable labor de implementar sin demoras burocráticas administrativas que permiten a la universidad cumplir ordenadamente con sus objetivos. También es su responsabilidad la ejecución de las políticas económicas y financieras que hacen posible una correcta distribución de los escasos recursos con que cuenta esta casa. Ha sido la eficiente administración de estos recursos, la realización de economías en materia presupuestaria y la obtención de fondos adicionales lo que ha permitido a este área alcanzar importantes objetivos. Basta mencionar, a modo de ejemplo, el financiamiento de retroactivos adeudados al personal de apoyo universitario y su reencasillamiento, el saneamiento de deudas con terceros y la posibilidad de encarar planes de equipamiento largamente postergados, como el que recientemente se concretó para el centro de cómputos de esta universidad. El área de obras y servicios de la Universidad Nacional de San Juan es otra de las que, con su accionar, posibilita el adecuado funcionamiento de las unidades académicas y de investigación. El plan de obras de este último año ha sido fructífero. Parte del nuevo edificio del Instituto de Energía Eléctrica ya ha sido habilitado mientras se continúa trabajando en el resto, en tanto que también prosiguen las obras en el Departamento de Ingeniería Química. El definitivo traslado de la Facultad de Arquitectura a su nuevo edificio en el complejo Islas Malvinas ha permitido que, luego de los trabajos de remodelación, el lugar que antes ocupara esta unidad pasara a la Escuela Superior de Caminos de Montaña. Además de los permanentes trabajos que hacen al mantenimiento de la infraestructura edilicia universitaria y a su adaptación a las nuevas necesidades, el área Obras y Servicios tiene este año otro desafío: la construcción del edificio donde funcionará la futura Radio Universidad. La investigación y la creación artística ocupan en la Universidad Nacional de San Juan un lugar destacado. 44 institutos, centros y gabinetes llevan adelante la fundamental labor de producción de conocimientos, tecnología y expresiones artísticas que son constantemente volcados tanto a la formación académica como en servicios a la comunidad. El apoyo e impulso a estas actividades ha merecido, de parte de las autoridades universitarias, un tratamiento preferencial. Así, en el seno del Consejo Superior, la creación de un porcentaje de los recursos presupuestarios para financiar y estimular las actividades de investigación científica y desarrollo tecnológico, así como para atender la formación de recursos humanos en la propia universidad y en otros centros e instituciones del país y el extranjero. Y junto a este de recursos, el Consejo Superior aprobó las prioridades sobre las que se asienta la política de investigación de esta casa. A estas medidas se sumaron otras más recientes e igualmente importantes, como la aprobación de normas para la creación y funcionamiento de los institutos y centros de investigación y creación y el nuevo reglamento de becas internas de investigación.
Otro hecho ha marcado el mes pasado la decidida acción de esta universidad en apoyo a la creación e investigación. El otorgamiento de avales académicos y subsidios a 67 proyectos aprobados por el CICIDCA, Consejo de Investigaciones Científico-Técnicas y de Creación Artística. Los proyectos aprobados provenían de diversas áreas de estudio. La mayoría de ellos significan un aporte concreto a la solución de las necesidades de la provincia y la región. Desde este año está en marcha, además, un programa para la formación de recursos humanos en el área de ciencias humanas y sociales que tiene por fin contribuir a una adecuada contextualización de las prácticas investigativas en estas áreas. Finalmente, y sin ser exhaustivos, la recientemente creada editorial Fundación Universidad Nacional de San Juan ha dado ya sus frutos con la edición de 2 libros que han alcanzado excelentes niveles de comercialización. De esta manera, los docentes e investigadores de esta casa de estudios cuentan con un canal confiable para la publicación de sus obras, objetivo que antes era inalcanzable. La Universidad Nacional de San Juan ha asumido otra gran responsabilidad, la de velar por la calidad de vida de sus estudiantes, docentes y personal de apoyo. En el marco del área de bienestar universitario, anualmente cientos de alumnos de esta casa reciben becas que les permiten afrontar sus estudios. Otorgar igualdad de oportunidades es la filosofía que fundamenta que la Universidad Nacional de San Juan siga siendo una de las pocas casas de estudio del país que preste a los alumnos que lo necesitan el servicio de comedor y residencia. A ello se sumó la firma de convenios con empresas de transporte de la provincia que posibilitó la entrega de boletos estudiantiles gratuitos a un elevado número de estudiantes. Este beneficio, al igual que otros, es entregado luego de un pormenorizado estudio socioeconómico a los alumnos solicitantes. El cuidado de la salud de la comunidad universitaria también es una responsabilidad efectivamente asumida por este área que ha encarado campañas preventivas de distintas enfermedades. Y el complejo deportivo número 1, el Palomar, que continúa centralizando gran parte de la actividad deportiva, no solo de la comunidad universitaria, sino de toda la sociedad sanjuanina. Más de 30 disciplinas son aquí practicadas bajo la guía de docentes especializados, conformando un centro de deportes único por sus características, que este mes, como todos los años, se viste de fiesta con la realización de las 24 Olimpiadas Universitarias, un esfuerzo de organización que nuclea anualmente a alrededor de 3.000 estudiantes deportistas. Que la comunidad sanjuanina en su conjunto haga un uso intensivo de estas instalaciones universitarias ha sido uno de los objetivos de esta gestión, que abrió el Palomar a escuelas primarias y secundarias de la provincia, municipios, gremios, el PAMI y más de 50 entidades deportivas que, gracias a la firma de convenios, pueden disponer de las canchas, el gimnasio y las piletas.
A través de su área de extensión, la Universidad Nacional de San Juan desarrolla la política de disponer su potencial científico, tecnológico, artístico y cultural como instrumento para el crecimiento provincial, regional y nacional. Esta labor ha sido posible a través de la puesta en marcha de diversos mecanismos de vinculación con el medio, entre ellos la firma de numerosos convenios con diversos organismos provinciales, nacionales e incluso internacionales. El PUAM, Programa Universitario de Asistencia Municipal, articulado a través de la Secretaría de Extensión Universitaria, ha sido una eficaz herramienta de servicio para los municipios de la provincia. Mediante este programa se han abordado proyectos y labores de formación de recursos humanos de interés para los distintos departamentos. Por su parte, la CODICAL, Comisión Permanente para la Divulgación de la Cultura Argentina y Latinoamericana, realiza importantes tareas de difusión cultural, tales como exposiciones, conferencias, publicaciones y programas radiales semanales. El Servicio de Educación a Distancia, creado para dar respuesta a sentidas necesidades de la comunidad, ha encarado serias tareas en pro de la articulación entre los niveles medio y universitario. Entre ellas, baste mencionar los programas de orientación vocacional ocupacional y el curso de iniciación a los estudios universitarios. Numerosas son, además, las actividades artísticas y culturales mediante las cuales la universidad también llega a la comunidad. Semanalmente, esta casa ofrece conciertos orquestales y corales, presentaciones teatrales y muestras de las obras de sus artistas plásticos. La organización de encuentros, seminarios y congresos, como el que últimamente se realizó para analizar el comportamiento humano en zonas sísmicas, es otra vez a través de muestra su preocupación por las necesidades de la sociedad sanjuanina. Por último, en el área de extensión universitaria desarrolla sus tareas el CREACOM, Centro de Creación para Medios de Comunicación Masiva. Este centro es el responsable de programas radiales diarios que, a través de Radio Nacional, acercan la universidad a la comunidad, objetivo que también tiene este ciclo de programas televisivos Universidad y Sociedad.